Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Este programa, como bien comentamos al principio, es el que incluye creadores de todo tipo, cineastas, compositores, literatos, escritores, guionistas, luthiers, que también tuvimos, filósofos. Tuvimos el otro día al amigo Javier Sadava y que nos aportan pues todas sus creaciones. Además nos interesa porque cada uno tiene un punto de vista distinto y nos enriquece mucho la conversación, como dicen los clásicos. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante saludamos al amigo que nos va a acompañar durante los próximos minutos, que no es otro que José Luis Sánchez Iglesias, que además ha escrito un libro muy interesante, además muy sugerente y muy centrado en la actualidad, como podrás comprobar. Es un libro de espionaje, de espías, bueno, él nos lo cuenta. Dos pueblos, una tierra. El autor es José Luis Sánchez Iglesias, al que ya saludamos. José Luis, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te damos la bienvenida y nada, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ha sido un placer aceptar vuestra entrevista. Bien, bien. Aquí pasando ya un poco de frío, porque en la tierra que estamos hace fresco, pero vamos, se está bien. Sí, sí. Es que además estamos viviendo una época, fíjate, yo estoy en Canarias, que son palabras mayores, pero bueno, Y tanto. pero que estoy notando que cada vez el frío llega un poco más tarde. Allá en Salamanca, supongo, José Luis, que llegará un poco más eso, pero que no será tanto como hace unos cuantos inviernos, ¿no? Efectivamente, aquí estamos notando también que normalmente por esta época, a mediados ya casi finales de noviembre, el frío ya apretaba, incluso podíamos haber tenido a veces un poco de nieve, y sin embargo, quitando a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, pues está sentado en una terraza en manga corta, como estuve yo ayer por la tarde tranquilamente. Se nota, el tiempo está cambiando y se va retrasando el frío. Ahí está. Es lo que hay. Con los amigos de la editorial Almuzara, que me mandan las reseñas, me llegó esta de Dos pueblos, una tierra, que es un espía en la segunda intifada, y con todo lo que está ocurriendo en Cisjordania, Gaza, etcétera, etcétera, y que conocerás desde el 7 de octubre del año pasado, pues está de plena actualidad. Y la pregunta que tenía primera, José Luis, era si tenías esto pensado antes de lo que ocurrió en el 7 de octubre. Pues mira, es muy curioso porque el libro estaba ya acabado el 7 de octubre. Estaba en el periodo de corrección y estaba añadiendo el glosario de términos y de personajes cuando pasó lo del 7 de octubre. Sí. La novela estaba ya acabada. Entonces lo que hice fue, si ves la novela, es añadirle un epílogo de lo que ocurrió el 7 de octubre. Pero la novela estaba ya totalmente acabada, simplemente para las correcciones. De hecho, es así que normalmente cuando envías un libro a una editorial como Almuzara, con Almuzara ya este es el cuarto libro, pues tienes ahí un periodo de, no sé, un mes o 2 meses hasta que te dicen que vale, que les interesa y que la publicas con ello. Bueno, pues yo le mandé el libro por la mañana, a media mañana me contestaron diciendo que le interesaba el libro y a primera hora de la tarde tenía el contrato para que lo firmase. Pues fíjate, si estaban interesados en la novela, no les había dado tiempo a ver nada, simplemente el título. Lo que pasa, bueno, es que, claro, era el cuarto libro que ya escribía para ellos, o sea que ya me conocían. El tema es muy sugerente, está de plena actualidad y además entre escritores españoles eso toca muy poquito el tema de judíos, Palestina, palestinos, toda esta confrontación que lleva, pues fíjate, más de 60, 70 años con la creación de Israel, ¿no? Pero más o menos después de todo lo que ha ocurrido después del 48, pues fíjate, 48, pues mucho más de 60 años, cuando se creó el Estado de Israel. ¿Y qué te iba a preguntar? La siguiente pregunta que tengo aquí anotada. ¿Cómo se te ocurre tocar este tema? Y se te ocurre también pues incluir un espía aquí metido pues en medio de un territorio tan hostil, en este caso. Bueno,
A mí siempre me ha atraído mucho la historia de los judíos, el problema de Israel con los palestinos, sin saber, cada vez que salía en el periódico algo yo me informaba y leía y eso. Y me encontré un ensayo de un autor catalán que se llama J. Bas, que ha fallecido recientemente. Y Sí. me encantó. Tenía hecho un ensayo perfecto desde cómo había empezado el problema y cómo se había ido desarrollando. Y entonces dije, mira, pues de aquí podíamos sacar una buena novela. Yo no entro en el conflicto, no tomo partido ni por un lado ni por otro. Me limito a situar a una serie de personajes en la ciudad de Nablus, en Cisjordania, y en el Sí. campo de refugiados de Balata. Y procuro coger las personas más significativas. Por ejemplo, pues el espía del Mossad que penetra allí, el jefe del acuartelamiento israelí que hay en el Mossad, una doctora, el imán de la mezquita, el que pertenece a Hamas en el ayuntamiento. O sea, procuro coger los personajes más significativos y a partir de ahí desarrollo pues una novela normal y corriente con los personajes, con sus problemas, con sus pasiones, un poco para que se vea cómo es la vida en la ciudad de Nablus, exactamente, y en un campo de refugiados, porque todo el mundo ha oído hablar de los problemas que hay, de los campos de refugiados, pero realmente, mira, hablando con mi hijo precisamente, enseñándole esto, yo tengo la presentación el día 27 y entonces he hecho un pequeño vídeo con unas cuantas fotografías y hablando con él dice, fenomenal, dice, porque es que oyes hablar de Nablus, oyes hablar del problema que hay en un campo de refugiados y no te haces una idea cómo es porque no lo has visto. Y entonces lo que hago es poner fotografías de Nablus y del campo de refugiados en la presentación esa que hago para que la gente vea un poco cómo viven. Y era de lo que se trataba. Pero vamos, lo tenía hecho. Cuando pasó el 7 de octubre, eso me ha obligado, claro, a hacer un pequeño epílogo al final para contar lo sucedido hasta ese momento. Exactamente. ¿Contaste con algún historiador, algún periodista, algún experto en este tema para documentarte o lo hiciste tú sobre propio criterio? El experto que ya te digo ha sido el ensayo de este profesor catalán, que además me ha dado rabia porque quería habérselo enviado a él cuando me enteré que había fallecido. Había fallecido en ese periodo y el ensayo suyo es el que me ha servido un poco de base. Pero luego ir a la biblioteca, en la hemeroteca y coger los periódicos, el ABC, El País, El Mundo, de toda esa época. Como corresponde la novela al periodo de la Segunda Intifada, que va desde el año 2000 al 2005, pues entonces coger los periódicos de esa época y ver las noticias que suceden. Y eso es lo que me ha servido. Porque realmente no hay historiadores así muchos que traten este tema y los que lo tratan pues son como parte interesada, bien de un lado o bien del otro. Y yo lo que quería era presentar de forma objetiva la ciudad de Nablus en la Cisjordania y un campo de refugiados con los personajes, con sus pasiones, cómo vive. Y eso es lo que pretendía. Exactamente. Y desde que se te ocurrió la idea a la que empezaste a escribir, ¿tenías claro ya cuando digamos, empezaste a poner el título, las primeras líneas, tenías claro que iba a contener el capítulo 1, digamos el capítulo 2, el andamiaje completo del texto o fuiste improvisando sobre la marcha? Normalmente suelo ir improvisando sobre la marcha, pero lo que sí hago es ver cuántos personajes quiero que pertenezcan a la novela, cuántos personajes quiero introducir. Eso sí lo suelo tener bien claro. Y entonces a partir de ahí voy dándole como un capítulo a cada uno de los personajes, voy alternando los personajes. Pero no, muchas veces es como me desbordan. El personaje me desborda porque pienso a lo mejor, me siento a escribir, no escribo mucho rato, ¿eh? Normalmente cuando me pongo a escribir escribo 1 hora y no más. Y luego lo releo al día siguiente y lo vuelvo a leer y a lo mejor retoco aquí, retoco en otro lado, pero normalmente lo que hago es eso, que me van saliendo. Eso sí, procuro ir haciendo un capítulo cada uno de los personajes o ir introduciendo los personajes en los diferentes capítulos, pero un poco se va improvisando sobre la marcha. Y no quiero ser agorero, pero me temo que cuando ya haga la presentación oficial y ya pues el libro esté pues ya mucho más difundido, que vas a tener bastantes comentarios que van a decir, pues esto no es así, esto es así, esto es lo otro. Aquí te pones a favor de unos, aquí te pones a favor de otro. ¿Sabes qué te va a ocurrir?
porque es un Eso, tema sí, eso, muy, con, muy con candente. eso ya cuento, con eso ya Sí, cuento. Y lo que quiero es que el día de la presentación no se monte un follón, porque aquí Salamanca es una ciudad universitaria y sí, entonces hay muchos de un lado y muchos del otro, partidarios de un lado y partidarios del otro. De hecho, fíjate lo que te voy a contar. A mí siempre me había gustado la estrellita de David. sí, Sí, me gustaba. Y mi madre hacía jerseys. Y digo, oye, ¿por qué no me haces una estrellita de David en el jersey? Te estoy hablando cuando estaba estudiando yo, ¿eh? sí, Hará 40 y tantos, 50 años. sí, Bueno, pues mi madre me hizo un jersey y me colocó una estrella de David en el pecho. Pues sí, una noche salí a tomar unas copas y cuando salgo me paran así y me dice, tú eres de los nuestros, ¿verdad? Digo, perdona, yo no te conozco de nada. Me señala la estrella y dice, tú eres judío como nosotros. Digo, perdona, yo no soy nada, no soy judío ni nada. Yo simplemente me he colocado esta estrella porque me gusta. mm, Pues la vida me dio que dije eso porque no venía con muy buenas intenciones el amigo. pues Y si fíjate, entonces pasó eso, ya ahora tal como está entonces no había tanto conflicto. Ahora tal como sí. está la situación, estoy temiendo que el día de la presentación, pues, pero vamos, intentaremos evitarlo. Y sí, por supuesto, ya cuento que una vez que pase la presentación, el libro está en las librerías, pues van a salir críticas de todo tipo. Que si Sí, no he tomado bien esto, pero con eso ya cuentas. O sea que no me caerás de sorpresa. sí, pero bueno, eso le va a dar mucha vida al libro y además Esperemos. con una conversación posterior y bueno, un desarrollo que va a popularizar todavía más el libro. ¿Y hasta ahora te ha llegado algún comentario, bien de la editorial, cuando estaban haciendo las correcciones, las pruebas, la gente que lo ha leído? ¿Te ha llegado algún comentario? Todavía nada. No me ha llegado absolutamente nada. Absolutamente. De todas formas, el libro ha salido a finales de octubre, Sí, prácticamente sí, primeros de noviembre. O sea que no ha habido práctica. Y la presentación no se hace hasta el día 27. El día sí, es verdad. 27 es cuando haremos la presentación, que será cuando empiece a conocerse. O sea, pero vamos, no me ha llegado absolutamente nada. La editorial sí, la editora que le había encantado, que le había gustado mucho y nada más. No haya habido ningún comentario más. Pero vamos, eso es lo que me ha hecho otras veces con los demás libros que he escrito también en esta editorial. O sea que Ujú. no ha habido ningún cambio significativo. Pues nada, pues fenomenal, esperemos que no haya ningún problema, pero eso ya te digo que va a enriquecer pues todo lo que ocurra pues a partir de la presentación del libro, que seguramente será mucho. Y una cosa que te preguntaba, ¿por qué elegiste exactamente la segunda intifada que te fuiste casi 20 años? Si contamos pues que estamos ya prácticamente en el 25, pues del 2002 al 2005, prácticamente pues casi 20 años atrás, y no cogiste no sé, un pasaje de este conflicto que se está eternizando entre israelíes y palestinos, como por ejemplo pues la Nakba, algo más reciente, más próximo a lo que ocurrió el 7 de octubre. ¿Por qué te quedaste, o por ejemplo, la primera intifada, no la cogiste y te quedaste con la segunda? ¿Por Pues, alguna cuestión pues especial o cuéntanos? no fue ninguna esa especial. Simplemente estuve mirando a ver qué periodo cogía. Quería coger un periodo concreto para delimitar muy bien las fechas, porque si no delimitas las fechas, como que se te puede escapar de las manos, se extiende. Y entonces la primera intifada fue una cosa más popular, una cosa de piedras y palos que tiraban los palestinos, pero fue un levantamiento popular, no eso. Mientras que en la segunda intifada ya tuvo mucho que ver la OLP y también tuvo mucho que ver la ANP, la Autoridad Nacional Palestina. Y Sí, ahí fue mucho más conflictiva, puesto que ya el ejército intervino con más fuerza. Entonces, por eso cogí ese periodo, porque lo tenía delimitado del 2000 al 2005, eran las fechas límites, porque la segunda intifada empezó en el año 2000 y en el 2005 acabó, más o menos. Entonces dije, bueno, pues tenemos que centrarnos en un periodo determinado. Me gustó más ese periodo. Cuando vi los reportajes en el periódico y tal, me llamó más la atención ese periodo. Porque claro, desde que empezó el conflicto y el Estado de Israel se creó en 1947, la resolución de la Asamblea General de la ONU, fíjate si han pasado años, y sí, guerras que han pasado. la También barbaridad. podría haber cogido un periodo de guerra, la guerra de los 6. Pero vamos, no, dije, mira, cogí ese periodo, me gustó ese periodo y por eso me centré en él.
Sí, ahí está que por curiosidad que te lo he preguntado, porque teniendo tantos pasajes, además interesantes, pues ¿por qué elegiste ese? ¿Qué te iba a decir? ¿Tú eres un escritor de brújula o de mapa? Ya más o menos me has comentado que vas improvisando, pero supongo que comienzo y final más o menos lo tendrías ya concretado y sería pues eso, incrustar personajes en un capítulo, en otro, ¿no? Más o menos, José Luis. Lo que hago es primero me busco los personajes. Una vez que ya tengo localizados, pues mira, en esta novela puedo penetrar este señor que es médico, este otro que es militar, este otro que es esto aquí. Me voy situando los personajes. Y para no confundirme, lo que hago es que en el despacho donde trabajo, tengo una habitación para trabajar, pues entonces Sí, ahí pego papelitos. Está toda la habitación, que mi mujer dice que no sabe cómo me aclaro con tanto papelito pegado, pero ahí tengo los personajes y los mapas. Porque en todo esto es fundamental situar el mapa de donde se desarrollan los acontecimientos. Entonces, tengo ahí un mapa donde vas viendo las cosas. Esta no es una novela histórica, pero las anteriores que he escrito con esta editorial son novelas históricas y ahí los mapas son fundamentales. Ahí hay varios mapas que necesita para que el lector pueda irse situando y pueda ir desarrollando y aclarándose con la novela. Esta simplemente tiene un plano de Israel, de Palestina, de lo que es Cisjordania y lo que es la Franja de Gaza, porque claro, no hay más. Y entonces, sí, ahí está el plano. Y ese es el plano que coloco junto a los personajes que los tengo aquí alrededor. Son como mis amigos que están aquí rodeados, pegados en la mesa de trabajo, donde acudo a ellos para no equivocarme. exactamente. ¿Has visitado Nablus en algún momento? No he visitado Nablus. Sí que me hubiese gustado ver Nablus, pero no. Te digo la verdad, me ha dado un poco de miedo. Y si te invita alguien ahora, por ejemplo, digamos, de la parte palestina o de la parte israelí, mira, nos ha gustado el libro, queremos que visite, tenemos que invitar. ¿Irías o le diría, mira, de momento no? ¿O te lo Pues no sé pensaría? qué decir, pues no sé qué decirte. Me lo tendría que pensar porque por un lado me encantaría visitar Nablus, me encantaría visitar el campo de refugiados de Balata. No en vano he dedicado muchas horas a eso, pero también tal como está la situación, Claro, no es lo para sé. planteárselo, para pensarlo. Me lo tendría que pensar. Ya está. Es verdad que tengo esa curiosidad. Y además, como nos comentabas, tú has escrito ya otros libros, Janón el Grande, El Salvador del Imperio, Fabio Aecio, no es un amigo Aecio, de César. sí. Pero si te parece, como yo siempre comento, me gusta centrarme en un libro, porque si no luego están escuchando la entrevista y dice, bueno, estoy hablando, pero claro, estaba hablando de un libro, no sé si esto decía de... Y por eso quiero dedicarle solamente la entrevista. Si quieres ya, José Luis, hablamos en otra ocasión, decidimos otro libro y hablamos Pues de por mí encantado, ¿eh? que digas que así pues se centrarán mucho más. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes algún espacio, me parece que ya nos has anticipado algo, un espacio para escribir donde te sientas a Sí, gusto, sí, tengas tus cosas y sí, tal? El tengo día y aquí. noche, música, cuéntanos. No, música no, porque la música me distrae. Yo no soy capaz de escribir con música. O me centro en la música o me centro en la escritura. Entonces, música nunca me pongo cuando escribo. Pero sí, tengo un despacho aquí rodeado de libros por todas partes y una hermosa ventana donde a veces tengo que bajar un poco porque me gusta cuchichear, me gusta ver a la gente pasar por la calle y ver para arriba y para abajo. Y entonces a veces me tengo que... Ayer lo comentaba precisamente con mi mujer según estábamos sentados en la... Supongo que... No sé si conoces Salamanca. No, no he estado nunca. Pues, Desgraciadamente, me pues, gustaría pues intentar. deberías venir. Tenemos una plaza mayor. Bueno, Salamanca es una preciosidad, todo. Pero la plaza mayor es única. Entonces, sentarte en una tarde como ayer, que era casi una tarde primaveral, dándote el sol allí en la plaza, viendo pasar la gente, dice mi mujer, dice, tú no puedes nunca comprarte un piso aquí, porque si te comprases un piso aquí, no escribirías nada. Estarías todo el Claro. día asomado a la ventana viendo pasar a la gente. Sí, sí, Es sí. lo que haría. Sí, sí, Bien. tengo un lugar de trabajo, pero ya te digo, estoy ¿Y, ahí. Sí, y prefieres día o noche para escribir? prefiero día. Día, perfecto. Sí, prefiero el día. Pero no escribo mucho rato, ¿eh? Normalmente más de una hora no escribo, porque soy un poco como, pienso un poco como el conductor que ha bebido un poco y sale a Sí, conducir y tiene la sensación de que conduce de maravilla. Es sí, sí. mentira. Pues a mí me da la sensación que si me pongo a escribir y digo, venga, que hoy estoy inspirado y escribo, al día siguiente cuando lo leo tengo que quitar la mitad. Ya. Entonces prefiero escribir un ratito, normalmente no llega una hora, un folio y medio, y lo dejo para el día siguiente. Y al día Mm. siguiente lo releo. Y si me gusta,
sigo. Y si no, lo quito y pongo. No escribo mucho rato, normalmente. Eso sí, luego estás pensando en la obra, estás pensando como según estás dando un paseo, por este personaje podemos tirar por aquí. O sea, prácticamente el día estás dándole vuelta a la hora. Pero cuando me pongo a escribir, ya tengo en la cabeza pensado un poco cómo va y luego lo que surja. Ahí está, exactamente. Por cierto, José Luis, últimamente está causando furor la inteligencia artificial. ¿Tú has hecho alguna incursión? ¿Te has interesado? ¿Has probado alguna cosa? Cuéntanos tu experiencia. La verdad es que no tengo mucha idea cómo funciona la inteligencia artificial. Supongo que será un instrumento más del que habrá que ayudarse o habrá que servirse, pero supongo yo que habrá una diferencia entre el trabajo de una persona cuando se dedica a escribir o a algo de esto. No sé, no tengo mucha idea de cómo funciona la inteligencia artificial. Tampoco me ha preocupado mucho. Ok. Bueno, la inteligencia artificial, yo, por lo que estoy observando, pues cada día va avanzando más, pero creo que de momento, y va a tardar bastante, en nos va a quitar el trabajo a los creadores, porque la inteligencia artificial carece de los sentimientos, de la Ahí humanidad, está, de ahí un ser está. humano, y eso pues no lo puedes cambiar, por mucho que avance. Yo tengo la sensación de que la inteligencia artificial le das una serie de baremos y entonces dándole esos puntos Sí, rige ahí. Pero es que claro, el ser humano no se rige así, porque claro, por cualquier circunstancia, cualquier cosa que le ocurra cambia automáticamente y sí. piensa. Y yo pienso así, vamos, pero no lo sé porque no tengo mucha idea de cómo va. Tampoco me ha interesado mucho. Ya. A lo largo de tu trayectoria como escritor, ¿has tenido algún problema con plagios o piratería? ¿Que han pirateado algún libro? ¿Te has encontrado allí o nada? No, pues la verdad es que no he encontrado, no he tenido problemas ni he visto que me hayan plagiado ni nada por el estilo. La verdad es que no. Tampoco he vendido tantos libros ni ha sido ninguna de mis novelas un bestseller como para eso, así que seguramente será por eso, por lo que no me han plagiado ni nada por el estilo. Pues, ¿y qué opinas de la piratería? Imagínate que estuvieras vendiendo un montón de libros y que te encontraras ahí pues alguien que te lo está pirateando. Pues hombre, sobre todo, más que nada, los libros también, pero sobre todo en los discos, la música, yo pienso que si lo pusiesen más barato, los libros, la música y tal, la gente no pirataría. Porque la calidad, si quieres calidad, lógicamente como el original no hay ninguno. Pero claro, Evidente. si te va a costar un pastón, un disco, pues dice, mira, si lo consigo pirata, pues a lo mejor me sirve, ¿entiendes? Yo creo que si ahí hubiese no sé, decir, bueno, mira, en vez de ganar tanto, vamos a ganar menos y vamos a ponerlo un poco más barato para que sea accesible a todo el mundo y que todo el mundo pudiese acceder a él, porque a todo el mundo le gusta la calidad, lógicamente, y no es lo Sí. mismo una cosa original que una cosa pirateada. Mm, La calidad se nota, pero claro, si el precio es muy alto, pues entonces, no lo sé. ya. De todas formas, con series, películas, las discográficas, que también están incluidas, se quejaban mucho de la gente lo que pirateaba, también las grandes distribuidoras y productoras, los grandes estudios, pues al final sacaron las plataformas, Netflix, HBO, Amazon, y ahora la gente por un módico precio tiene acceso prácticamente a todo y no tiene por qué piratear. Y el Sí, pirateo cada vez es menos. No sé si en cuestión de libros hay algo similar, José Luis, si tienes tu conocimiento, de que tú, por ejemplo, pagues un módico precio y puedes acceder a un montón de libros, aunque aquí en nuestro caso tenemos las librerías, las bibliotecas, que ahí pues el módico precio es que no tienes que pagar nada. que Tú no vas tienes que pagar nada. allí y además incluso si no tienen el libro, existen los ex libris que tú dices, mira, quiero leer este Sí, libro. Si no lo tienen, lo compran y tú eres el primero que lo y lees. todo eso. Sí, no, en ese sentido ahí no yo me estaba Oye, refiriendo excusa. más a cuestiones de discos, que son los que Sí, cuestan más, y de películas. Pero, por ejemplo, has nombrado a Netflix. Yo tengo Netflix y veo series en Netflix, pero una vez que llevas un año con ellos, automáticamente ya te dicen que, que o te apuntas a aceptarlo con publicidad o si sí, no, tienes que pagar no sé cuánto más. ya. Y dices, pero bueno, sí, yo lo que quiero precisamente es porque no quiero publicidad, pero quiero tener un precio accesible. Pues ya no. Ya si lo quiero tener a un precio que sea realmente accesible, ya tengo que pagarlo con publicidad. Y dices, pues hombre, en fin, no sé.
están modificando los términos, pero como hay tanta competencia, porque ahora están los canales gratuitos, que cada vez hay más, que tú pues no tienes que pagar nada. Son canales gratuitos que tienen un montón de series, un montón de películas. A lo mejor no son de actualidad, pero y hay otras que sí que son de actualidad. A lo mejor no son tan conocidas, tan publicitadas como en Netflix y tal, pero que yo me he quedado sorprendidísimo. Y además, como bien sabes que te comenté antes, que con la productora pues tengo que negociar pues adquisiciones y todo eso con todo tipo de canales, pues me llegan canales de estos gratuitos a ofrecerme tal y cual. Y bueno, que hay mucha competencia y eso es bueno para el consumidor, que es fantástico. José Luis, Lo que yo temo es que sean gratuitos en principio, pero en cuanto pasen unos meses, la cosa deja de ser gratuita. sí, Porque, podríamos caer en esa claro, contradicción de que, mira, me voy a enganchar a este canal porque es gratuito, pero luego te digan lo de Netflix, que haya una letra pequeña. Pero bueno, confiemos que no, porque hay competencia y cada vez van creándose más. O sea que por la cuenta que les trae procurarán buscar sí, pues, porque hay mucha competencia. alternativa para evitar pues eso, que salga otro canal gratuito y que la gente se vaya allá si les pones Sí, una tasa esa es la mensual. ventaja. La competencia es lo que lo puede ir librando. Ahí está. Sí. Sobre este debate que mantenemos desde hace ya unas cuantas entrevistas, que es si se nota la intensidad en la escritura de un escritor que depende de la literatura para vivir, si la notarías en contraposición con el escritor que ya pues tiene los garbanzos asegurados, como es tu caso, que tú eres historiador, que prácticamente pues tienes un sueldo a fin de mes y vendas o no vendas, pues sabes que vas a vivir. ¿Crees que en la intensidad se nota o es Sí, prácticamente... yo pienso que sí se nota, porque si resulta que dependes de la escritura, de lo que tú escribas para poder vivir, para poder mantener a tu familia, ya no tienes la libertad de escribir lo que te apetece. Y aquí tienes la libertad, yo, ya que tengo ya mi sueldo ahí asegurado y que no tengo ningún problema, pues escribo lo que me parece y cuando me parece. Si le gusta la editorial, bien, y si no le gusta, pues ahí se queda, ¿entiendes? Pero no estoy condicionado porque sé que yo y mi familia, y yo vamos a vivir igual, exactamente. Y entonces, yo creo que sí se nota, ¿eh? Sí, está uno condicionado si dependes de la escritura para poder vivir, yo creo que está condicionado. Te condiciona mucho la escritura y te coarta mucho la libertad. Ahora, como si no tienes ese problema, pues escribes lo que te apetece. Y, de hecho, por ejemplo, a mi mujer, la mayoría de los libros que escribo de historia no le gustan. Dice, ¿ya estás escribiendo otro libro de romanos? Yo, mira, escribo lo que me gusta. Y si son los romanos los que me gustan, pues escribo de romanos. Luego cuando cambio, pues algún tema, bueno, pues cambio porque en ese momento me apetece. De hecho, ahora voy a ver si consigo sacar uno porque la novela policíaca me encanta también. Entonces voy a ver si consigo sacar un libro sobre novela policíaca. Pues cuando me apetece, porque quieras que no, llega un momento que lo de la historia, los libros de historia, los libros históricos tienen una cuestión, que tienes que documentarte mucho y tienes que documentarte mucho durante mucho tiempo y leer mucho para estar bien documentado. Claro, una vez que lo has acabado es como terminas como agotado. Y dices, pues mira, ahora me apetece no tener que documentarme de nada y escribir, pues yo qué sé, es fulano que mataba y a ver cómo mataba. Si queda bien, pues oye, a lo mejor queda bien. Pero tienes la libertad esa de poder escribir lo que te apetece y cuando te apetece. Y el día que no te apetece dices, pues no escribo. Y si no es esto, y sin embargo, si dependes, si vives de la escritura, pues yo creo que estás muy condicionado. Me parece a mí. Sí, sí, desde luego. Y mira, y en tu doble condición de historiador y escritor de novelas históricas, yo me he encontrado dos tipos de historiadores, los que son como muy exquisitos a la hora de tocar el tema de la historia, que dice, pero hombre, ¿cómo vas a escribir esto aquí, no tal? ¿Cómo vas a meter un personaje tal y cual? Y hay otros que dicen, mira, mientras se vaya difundiendo la historia, aunque metas personajes bueno, que ayuden a entender la historia, pues es algo bueno. Entonces tú, como tienes esa doble condición, tú escribes novela histórica y además eres historiador, tendrías que autocriticarte a ti mismo en este caso. Pero bueno, ¿qué opinas un poco de este fenómeno? Porque claro, si metes un personaje en una novela histórica, ya no es realmente la historia que ha ocurrido, ya un poco la No, desvirtúa. lógicamente cambias en el momento, pero lo que haces es que procuras meter personajes que no cambien la historia. Pero O tú sea, cómo lo ves. los personajes fundamentales los tienes que dejar tal como son, tienes que ceñirte a lo que realmente han hecho y la libertad que tienes al escribir la novela histórica es que es novela y como es novela puedes introducir personajes que no modifican, no alteran la historia,
pero que sin embargo le dan pues cierta gracia, no sé qué, para que la gente lo atraiga. A mí me han comentado en varias presentaciones que gracias a la novela histórica, porque si les pones un libro de historia se aburren, y yo lo entiendo, pero sin embargo la novela les resulta atractiva y van aprendiendo a través de esa novela, van aprendiendo cómo ha sido la historia. Y lo que hace es que a lo mejor luego se va a la biblioteca y busca el periodo en el que tú has situado tu novela histórica, a ver realmente cómo iba la cosa. Con lo cual, es un poco para atraer a la gente a la historia. Tienes la libertad esa, pero claro, no puedes ser muy exquisito, porque si eres muy exquisito, pues mira, dedícate a escribir libros de historias. Simplemente, yo los libros que tengo de historia, ahí, como decía un periodista deportivo, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Pues igual, el historiador tiene que ser así, mientras que el novelista, que escriba una novela histórica, pues tiene que tener libertad para poner ciertas cosas siempre y cuando no modifique ni cambie la historia. La historia sigue siendo la misma, pero bueno, introduces una serie de personajes que le dan más aliciente, que le dan más interés, que gustan más, y sin embargo, por otro lado, a la persona que lo está leyendo, pues está aprendiendo historia, que de otra manera a lo mejor no miraría nunca la historia. Yo así como lo veo. ¿Y te has encontrado algún colega, historiador, que te ha hecho alguna crítica en este sentido de mira esto tal o no? Bueno, un colega, el que me dirigió la tesis doctoral, el profesor de la universidad que me dirigió la tesis doctoral, que fue mi primer libro de historia, fue la publicación de la tesis doctoral, cuando se enteró que había sacado una novela, porque además le invité a la presentación, dice, tú con lo que eso, ¿por qué te dedicas a la novela si puedes seguir haciendo historia? Digo, pues porque me gusta la novela, y como me gusta la novela, me encuentro mucho más a gusto escribiendo una novela histórica que mirando ahí documentos y documentos y documentos para escribir algo sobre lo que ya ha escrito un montón de gente, porque realmente resulta muy difícil sacar algo nuevo, a no ser que aparezca un documento o algo que no ha aparecido realmente todo el mundo eso. Digo, y yo me encuentro mucho más a gusto. Y fue precisamente el que me dirigió la tesis doctoral el que me dijo eso. Sí. Y aquí hay una pregunta que a lo mejor te sorprende, pero mira, me he leído tu biografía y tú eres doctorado en historia medieval. Entonces, lo que yo imaginaba, digo, pues este hombre seguramente escribirá sobre historia medieval, pero no. Tus novelas están mucho más atrás. No, mi primera novela es sobre la Salamanca medieval. Esa no la lo que pasa es que no está en Almuzara, es una editorial de Córdoba que ya ha desaparecido y se ha quedado simplemente con títulos de medicina y tal. Pero la primera novela, El último caballero pardo, es una novela sobre la Salamanca medieval. Sí. Perfecto. Pero te sientes mucho más a gusto hablando de Roma, romanos y tal, ¿no? Lo que pasa es que la Salamanca medieval, pues una vez que eso no da mucho de sí, porque Salamanca en la época medieval pues sería repetir sobre lo mismo, y sin embargo romanos, cartagineses y eso te dan mucho más juego y puedes tocar más partes. La Salamanca medieval se puede reducir a 2 libros, no puedes hacer más. Tengo un libro, una novela que es así. Mi hijo, el que comentamos antes, que está intentando ser guionista, dice que el día que pueda, él quiere dirigir esa novela, La Cuarta Loba, que trata sobre la revolución comunera en Castilla y León, centrada en Salamanca. No sé si tú habrás... Pues él dice que está... a mí realmente es la novela que más me gusta. No sé, fue la segunda o la tercera novela que escribí y trata sobre la revolución comunera toda centrada en Salamanca. Es un periodo posterior a la Edad Media, pero muy interesante también, Renacimiento casi y tal. ¿Qué te iba a decir? Y sobre la época romana en Salamanca, ¿habría para escribir varios libros o tampoco tiene mucha historia? No, porque no hay restos casi. En Salamanca sí estuvieron, pero no fue eso. Aparecen unas monedas aquí, aparecen restos aquí, pero no hay para escribir. Hombre, te la puedes inventar. Y entonces, pero no, para la Salamanca romana no existen datos para... Tendrías que inventarte absolutamente todo. Claro que ahí tenéis todo. Extremadura, Cáceres, Mérida... Extremadura es que era lo que se llamaba la Extremadura del Duero, y entonces ahí ya entraba Salamanca, Ávila y Segovia, que era lo que se llamaba la Extremadura del Duero. Antes se hablaba de Castilla, se hablaba de León, pero se hablaba y de la Extremadura
Cuando firmaban como rey de Castilla, rey de León y rey de la Extremadura. Y correspondía a esa zona que corresponde a Segovia, Ávila y Salamanca, que era la frontera con la que se encontraban con los musulmanes. Y era lo que se llamaba la Extremadura, que era donde residían ahí. Ahí de hecho mi primera novela, esa del último caballero pardo, trata precisamente de ese periodo, de ahí. Qué interesante, de verdad. Fíjate, lo que hemos hablado, aparte de los libros que no conocía que había escrito, pero mira, me ha interesado mucho y si quieres podemos hablar, esperamos un mes y pico y tal, y bueno, volvemos a contactar, si te parece, José Luis. Cuando tú quieras, yo encantado. La pena es que esos libros que te estoy diciendo están agotados ya, se han agotado y la editorial al desaparecer era la editorial Alcalá, que escribía novelas y era una editorial que se basaba sobre todo también en medicina, su editor es médico y entonces ha dejado la parte novelística y se ha dedicado a medicina, porque fue el que primero que empezó a editarme los libros y son, ya te digo, muy, muy interesante esa zona. El último caballero pardo, que trata sobre la Salamanca medieval, y la cuarta loba, que trata sobre la revolución comunera en Castilla y León, pero vamos, centrada en Salamanca, con los personajes de Salamanca, que ahí sí que hay documentos y ahí sí que hay para sacar eso. Para mí son de los dos libros que más me han gustado. Y ya te digo, mi hijo dice que el día que pueda, él quiere hacer una serie, porque el último, la cuarta loba, una novela se le quedaría corta. Digo, una película. Habría que hacer una serie con un montón de capítulos. Y él dice que el día que pueda y tenga dinero, que él quiera hacer eso. Pero no sé. ¿Y no podías reeditar los libros, llegar a un acuerdo con este hombre, decir, mira, porque los manuscritos los tendrás, supongo, en casa? Sí, no, y además los derechos son míos ya, porque ya han transcurrido los años suficientes y ya tengo yo todos los derechos sobre esa, porque claro, cuando firmas durante tantos años, los derechos son compartidos entre la editorial y tú, pero ya han pasado, no sé, más de 10 o 15 años, con lo cual tengo yo todos los derechos. Sería cuestión de mirarlo, a ver, sí. Podías plantearle a Almuzara, mira, tengo estos libros, ya tampoco... Sí, pues mira, es una cosa que no se me había ocurrido. Planteárselo a Almuzara y ver cómo... Porque a lo mejor podría ser muy interesante, sí. Tienes razón. Tal como los has comentado, a mí me has puesto los dientes largos. Digo, joder, pues son unos libros muy interesantes para leer. Pues es que solo tengo un ejemplar de cada libro, pero para mandarte uno de ellos, tengo que mirar a ver. No te preocupes, tranquilo. Ya, a ver si consigues que Almuzara te los publique y ya, pues ya con una tirada ya mayor, pues ya lo vas a leer. Pues, ¿vale? pues voy a hablar con ellos. Una vez que se pase ahora lo de la presentación del libro sobre Palestina, voy a hablar con ellos y a ver si se puede hacer. Pues fenomenal. Pues José Luis, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio aquí en Radio Esperantia. Y nada, que lo dicho, que me interesó mucho todo lo que nos tienes que contar y elegiremos un mes y medio, elegimos otro libro y empezamos ahí a hablar de él. ¿Te parece? Cuando quieras, porque a mí me ha encantado estar hablando contigo, así que cuando quieras, hablamos sobre el libro que quieras. ¿De acuerdo? De acuerdo, fenomenal. Pues despedimos al amigo José Luis Sánchez Iglesias, que es el autor de este libro tan sugerente, de espías en la segunda intifada, 2 pueblos, una tierra, que publica la editorial Almuzara, y ya todos los enlaces los tienes en la edición de este post en radioesperantia.com. Recibe el correo de Franco Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes, podcast, audio, enlaces, formas de contacto, todo lo que necesita, incluso en la propia charla, que la tienes ya en los reproductores correspondientes en radioesperantia.com. Hasta la próxima, a ser moderadamente felices y nada, muchísimas gracias por estar allí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.